El rumor de una fuente se mezcla con el sonido de un instrumento musical que es el arpa llanera. La está tocando quien es maestro e investigador. Su especialidad es la música. Me refiero al maestro Contreras. Llegar a este lugar es una experiencia muy curiosa, muy especial, mágica. ¿Sabe por qué? Porque al final de este camino vamos a encontrarnos algo que es extraordinario. Una colección de más de 4,000 instrumentos musicales. Así, guardados como están y en silencio, tocan justamente un muy especial concierto. Maestro Contreras, buenos días. Buenos días. ¿De dónde es esta arpa? Esta arpa es de la región colombo-venezolana que le llaman llanera. ¿Cuántas cuerdas tiene? Esta tiene 36. ¿De qué madera está hecha? Está hecha de cedro y algunas variantes. ¿Cuántos años tiene este instrumento? Este instrumento es nuevo, me lo regalaron hace un par de años unos amigos investigadores de Colombia. Usted es maestro y es investigador. Sí. Y además es coleccionista. Sí. Una persona que a lo largo del tiempo ha llegado a tener 4,000 instrumentos musicales de todos los países. Sí, inició primero una pasión acerca de los instrumentos tradicionales de México, que es un barril sin fondo, y eso me fue llevando poco a poco a otros países, hasta terminar haciendo colecciones de Europa, de África, de Oriente, de territorios como Melanesia, Indonesia, Polinesia, y tratando de hacer que esta colección, ya con el sueño de un museo, pueda mostrarle a la gente por sí misma lo que es el rico patrimonio musical, que es patrimonio intangible. Pero además hay algo hermoso, los instrumentos musicales son bellos físicamente y aparte nos dan el regalo de las notas musicales. Es que está tocando el punto más crucial, el que a mí en lo particular me motivó a hacerlo, porque los instrumentos musicales, como bien dice, además de ser una especie de prótesis que amplían las posibilidades expresivas del ser humano, contienen en sí mismo tecnología, estética, simbología, historia. Y algo muy importante, tiempo. Tiempo, ¿Qué sí. tan remoto es el instrumento para usted más antiguo? Qué remoto. Mire, tengo réplicas de instrumentos muy antiguos, desde antes del medievo, y algunos del medievo de Europa. Tengo réplicas de instrumentos precortesianos. Yo mismo me he dedicado en varias publicaciones a hacer un análisis morfológico de los instrumentos prehispánicos. ¿Cómo consiguió los instrumentos prehispánicos? Bueno, mire, por ejemplo, hubo una de las publicaciones que he hecho, fue un atlas que hice para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que trata sobre los instrumentos musicales. Entonces eso me permitió entrar a bodegas, a colecciones, a instrumentos. ¿De qué materiales están hechos esos instrumentos prehispánicos? Mucho de barro, hay de madera, hay de concha, hay de hueso, hay de piedra, hay de metal. Un instrumento musical de piedra. Es extraño. Pues fíjese que sí, pero en realidad con la piedra lo que han hecho es resolver tambores, flautas, silbatos, ocarinas. Más allá de instrumentos que se percute la piedra, hay instrumentos que la piedra sirve de material para alojar otros sonidos. Maravilloso. ¿De qué tamaño es el instrumento más grande de su colección? Yo creo que son unas marimbas que tengo, mam y tojolabales de Guatemala, que son verdaderamente enormes. De hecho, las he tenido que guardar desarmadas porque ocupan muchísimo espacio. ¿Y el más pequeño? El más pequeño yo creo que podrían ser unas ocarinas precortesianas, que son infinitamente pequeñas, como una canica, pero que tienen unos sonidos maravillosos. ¿Son como silbatos? Son como silbatos, pero tienen hoyitos que permiten que haga uno melodías. Desde hace ratito tengo curiosidad por saber qué es este objeto tan sobrio. Este es un instrumento ritual que se utiliza mucho para esto que tiene que ver con el vudú en diferentes versiones. ¿De dónde viene? Este es de Ghana. Este es un gong que se golpea para llevar el ritmo junto a tambores y cantos. ¿Usted cuántos instrumentos toca? Yo toco poquito, muchos. ¿Pero como cuántos?
Ay, no sé, nunca he pensado, pero como unos 100, ¿Cuál es el que más le gusta tocar, el que le dice más? el que tengo en las manos. El que tenga en las manos. ¿Sabe que, Cristina, que una de las enseñanzas que me ha dado hacer esta colección es que no hay instrumentos menores y mayores, todos tienen una magia, todos tienen una razón de ser, historias algunos maravillosas. Cuénteme una pequeñita. Bueno, mire, por ejemplo, el que las maracas en varias culturas del mundo están relacionadas con la fertilidad, porque su origen es frutos secos que contienen adentro el potencial de vida, las semillas, y eso lo ha concatenado, relacionado a la gente con el vientre femenino. Entonces, cuando uno sacude una de esas maracas, se supone que uno está llamando a la vida o a la resurrección, ¿no? Los instrumentos tienen ángeles guardianes, alma. Los instrumentos en varias culturas del mundo de por sí son considerados ángeles guardianes. No es tanto que tengan ángeles que los cuiden a ellos, más bien ellos cuidan, ¿no? Y por eso en varias tradiciones se les da de comer, se les da de beber, se les tienen altares, ¿no? Y es que el instrumento, bueno, ha funcionado en todos los espacios humanos para despedir a los muertos, para cortejar al ser amado, para curar a los enfermos, para dirigir los ataques militares. Para sembrar y para recibir la cosecha. Para los procesos del ciclo de vida se utilizan muchos instrumentos y hay algunos que son característicos, exprofeso para eso. Todos los instrumentos son hermosos y a mí me parece realmente muy generoso de su parte que nos vaya a permitir ver 4,000 instrumentos. Muchas gracias. En el jardín del maestro Contreras, una rosa con su belleza se apropia de todo el espacio. Bueno, es difícil hablar aquí de belleza porque los instrumentos son hermosos, las plantas y las flores son hermosas. ¿Desde cuándo llegó aquí, maestro? Aquí nací. Aquí nació. ¿Cómo era Coyoacán? Si quiere avanzamos. Sigue siendo, hacia el sí, fíjese que sigue siendo un lugar de muchas tradiciones. Familiarmente habían varias, de llevar en andas a un niño Dios, que es el patrono de la iglesia. En esas tradiciones, desde luego, está presente la música. La música, por supuesto. Y en esa habitación está callada toda la música del mundo. Venga. Este lugar es otra de las muchas grutas mágicas que hay ocultas en las casas de la Ciudad de México. Maestro, todo aquí me fascina. Quiero que me diga qué es este instrumento, de dónde viene y por qué tiene esta textura. Ese es de Nigeria. Es porque la piel es cruda y está tratada con todo y pelo. Y eso le da esa textura. Normalmente utilizan, sí, son tambores, mire. Esos de allá son compañeros y son de piel de cebra. ¿Qué tanto han contribuido los animales a la factura de los instrumentos musicales? Han contribuido de muchas formas. Primero, de inspiración. Muchos sonidos que ha ido buscando y descubriendo, y a partir de eso, y yendo a lugares insospechados, la humanidad, ha sido a partir de los sonidos que emiten los animales. Por eso yo digo que son como prótesis en donde los dedos, la boca se hace un tubo como los picos de los pájaros, donde los dedos se van y se convierten en cuerdas o en membranas. De los animales se toman los cuernos, las uñas, la piel. De hecho, varios animales casi se utilizaron como instrumentos, o por lo menos partes de ellos, desde un principio, porque sin casi mínimo trabajo. Por ejemplo, las conchas de tortuga, que es un exohueso, un hueso externo, que ya es un instrumento por sí mismo, ¿no? Y así fueron tallos, y así fueron cuernos, y así fueron huesos. Aquí están todos estos materiales, y realmente uno se podría detener en cada uno de los instrumentos. Sí. Veo allá un guaje, ¿de dónde viene? Ese guaje es la caja de resonancia de un laúd lacandón, de Chiapas, de la selva lacandona. Es una especie de guitarra, digamos, que está resuelta el resonador, la caja del instrumento, mediante ese bule. Entonces las cuerdas corren por el mástil, llegan a un clavijero. Veo muchísimas guitarras. ¿Es el instrumento
que más ejemplares tiene aquí? Fíjese que no. Yo creo que los de cuerda quizás sean la mayoría, pero no nada más las guitarras, están también los violines, están las liras, están las cítaras, están las arpas. Vi unas mandolinas ahí. Sí, de mandolinas. Hay aquí una colección de extraordinarias mandolinas italianas, francesas, alemanas. Desde que mexicanas. entré, miré este instrumento y no puedo dejar de contemplarlo porque es realmente muy... Es muy antiguo, es un sarangi, es hindú. La tiene- figura, ¿qué significa? ¿Es una diosa, es una bailarina? Sí, es una bailarina. Y lo extraordinario de este instrumento, se toca con arco, es que tiene cuerdas para que se froten con el arco y tiene cuerdas que vibran por simpatía, que le dan un sonido muy místico. Y tiene estas piezas. Esas son para ajustar. afinar las ¿Cómo se llaman? ¿Clavijas? perillas, clavijas, sí. ¿Perillas o clavijas? Ujú. ¿Es un instrumento ceremonial? Yo creo que más bien este es un instrumento cortesano, aunque se utilizan para muchas cosas, ¿no? Ve que hay instrumentos que son polifacéticos, se utilizan en muchos espacios, ¿no? Pero muchos se utilizan sí en ritos, pero otros se utilizan para cortejar. Pues mire, aquí le digo que cada pieza tiene que contarnos una historia y enseñarnos algo. ¿De dónde vienen estos cuernos? Uy, vienen de varias partes, principalmente de México, y unos son rituales, efectivamente, y otros son que se utilizaban mucho en el siglo XIX para concertar la cacería. Ah, claro. Ajá. ¿Y Y para hacer anuncios de los tequios de las organizaciones comunales en las áreas rurales. ¿Y este pequeño violín? ¿Qué puede hacer en una orquesta? Esa es una guitarrita de la Huasteca Guitarra, perdón. que se llama cardonal o cartonal. Y es seguramente la guitarra más pequeña del mundo, como instrumento, no como juguete, no como artesanía, sino como instrumento. Pero se puede tocar ahí. Sí, perfectamente. En todos los instrumentos que estamos mirando, ¿hay música? En todos los instrumentos, algunos hay música, pero también juegan el papel de objeto sonoro, que no es tanto el hacer música, sino el hacer señales por medio de los instrumentos. Son como un lenguaje. Son como un lenguaje. Mire, yo estoy viendo acá Ujú. una especie de, pues como, es un arpa. Esta es una arpa de Birmania. Son como las antiguas arpas egipcias. Esta es una flauta lakota del sur de los Estados Unidos. Y esta es de Birmania, como las antiguas arpas de los egipcios, las más antiguas. Lo mismo esta otra africana Es del Congo. hermosísima, la escultura es bellísima. Sí, y hay otras más que tengo en la otra parte, que son muy hermosas de este tipo de arpa que fue muy común a mitad del siglo XIX. ¿Qué madera será? Fíjese que eso todavía no lo tengo estudiado. Hay instrumentos que los voy estudiando poco a poco, ¿no? Esto Por es ejemplo, también del África. ¿Qué es? Esta es una embira, ¿Envira? ajá. Y este es de lengüetas, pues le dicen la melófona. Pero fíjese cómo se acoplan las varillas y estas piezas que no sé si son de madera No, o de son hueso. de lámina de latas. Ajá. Ajá, estas vibran por simpatía. Eso existe mucho en los instrumentos africanos. ¿Qué quiere decir que vibran por simpatía? Que uno por ejemplo, hace punzar esta que no tiene, vea, y no tiene esta laminita que está suelta, y que le da como redoble después, ¿no? ¿El diseño que tiene abajo tiene algún significado? Sí, casi todos tienen significados. Muchos tienen que ver con los rumbos, muchos tienen que ver... Hay una inquietud en la humanidad por el asunto de los niveles, de los mundos, del inframundo, del mundo, de los rumbos de referencia norte, sur, ¿no? Y les ha inquietado mucho Los puntos cardinales, quiere usted decir. Esto es. Exactamente. Y esta es parienta, ¿no? Esta es pariente, pero es de otra región. Verá que esta tiene cajita de resonancia. Esta se toca dentro de una enorme calabaza para que le sirva de resonador. Pues, no sé. Pero de estas hay muchas, de diferentes formas, dobles, triples, hasta estas grandes mexicanas,
que les llamamos marimboles. Oiga, los pequeñitos se van a asustar, ¿eh? Estoy segura de que podríamos pasarnos días y días en esta casa y no terminaríamos de ver los cuadros, las máscaras, los dibujos, los libros y estas cajitas. Cuénteme qué hay aquí, maestro. De esas tengo muchas y son folletos de diversa índole. Por ejemplo, algunos son métodos. Junto a como parte de la biblioteca tengo métodos para la ejecución de muchos instrumentos, porque también enseñan cosas, ¿no? De hecho, ayudan cómo es que concibieron hacer sonar el instrumento. ¿Usted presta sus instrumentos, por ejemplo, para exhibiciones, exposiciones? He prestado para varias exposiciones. Hubo una muy hermosa que se hizo hace varios años aquí en el Museo de Culturas Populares, que lo llené con 300 piezas, que se llamaba Al son que me bailen toco. Y lo he prestado para varias exposiciones en diferentes partes. Los he prestado para películas. Esos preciosos acordeones, ¿de dónde vienen? Pues de diferentes lugares. El más pequeño, ese lo traje de Chile. Es primoroso. El mediano, ese lo traje de Estados Unidos. Y el más grande se lo conseguí aquí en México. Pero tengo una colección grande de acordeones. ¿Cuántos serían? Acordeones deben ser como unos 60. Si usted pusiera su museo, ¿podría tener una sala dedicada a cada instrumento? Pues en muchos hasta sobrepasado. Sí, y tengo otros temas. Por ejemplo, tengo instrumentos que han participado en películas, en donde estuvo Jorge Negrete o Manolín Chilinsky, o otras más recientes, unas en las que yo participé haciendo música y actuando con Banderas y con Angelina Jolie y esas gentes. Aquí hay instrumentos que han estado en todos los espacios, en todos los espectáculos, pero que además vienen de muchas partes del mundo. Uh-huh. ¿Cuándo empezó a viajar? Desde muy joven, cuando me empecé a fascinar sobre todo en la música, estuve participando en varios grupos y con estos grupos viajé a muchas partes del mundo. ¿Qué grupos? Bueno, mire, empecé con uno que era pura música mexicana, se llamaba Musiquer, luego Jaranero. Estuve en un grupo argentino-mexicano que se llamaba Sanampay. Ah, claro, muy famoso. Sí, con gente como Guadalupe Pineda, Caíto, con ellos tocamos por muchas partes, luego hacíamos giras con otros compañeros latinoamericanos, con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con ¿Usted estudió música? Yo estudié en el Conservatorio Laudería Nacional de Música unos años y estudié música en la escuela, se llamaba Escuela Nacional de Música, ahora es facultad donde doy clase. Claro, formidable. Ajá. De los países donde he estado, ¿cuál es de mayor riqueza musical, según su punto de vista? Pues muchos son muy ricos, pero ¿sabe qué? De veras, no es como decía una amiga investigadora, Irene Vázquez, hacer la barrera del nopal en un fanatismo absurdo, sino viéndolo así con sangre fría, con los pies en el suelo. México es uno de los países más ricos. Países pluriculturales como México, pues sí, China quizá no, pero no tienen esta diversidad que nosotros tenemos porque nos hemos amalgamado con africanos, con orientales. ¿Hasta qué punto del planeta llega? El más lejano, el más remoto. A Japón, quizá sea lo más lejano. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Como un mes pasado. ¿En los lugares a donde va, da conferencias o toma clases? A eso voy, fíjese que eso es lo que me ha permitido poder viajar. O voy como músico y toco música tradicional mexicana, o doy conferencias, o doy seminarios. ¿Usted de niño tuvo clases de música en la primaria? Tenía una maestra de la cual todavía me acuerdo y ¿cómo se llamaba? Estuve enamorado, Yolanda Álvarez, que yo creo que muchos todavía nos seguimos acordando de ella, que me parece que era una mujer visionaria y que hay veces decía, cierren sus cuadernos, a ver quién quiere cantar, quién quiere recitar, y nos hacía una suerte de performance y de ¿Y en qué escuela estudió? En una primaria que está aquí cerca en Coyoacán, que se llama Fray Antonio Margil de Jesús. ¿Y usted era bueno para cantar cuando la maestra Yolanda se lo pedía? Pues siempre estuve en los coros, fíjese.
Siempre estuve en los coros, estudié en una secundaria en donde también la directora era muy proclive a llevarnos cuartetos y conciertos de piano y de típicas y demás. Entonces la música siempre ha estado muy cerca. Y Coyoacán es muy musical. ¿No ha tenido usted ninguna duda respecto de su vocación, de su destino? ¿Fue la música desde un principio? Fíjese que la música ha estado siempre, pero en realidad mis primeros estudios fueron de arquitectura. Bueno, la arquitectura es música congelada, dicen. Sí, música espacial, ¿verdad? Sí. Y tengo anécdotas que no daría la ocasión de hoy para poderlas platicar, pero desde niño así me arrobaban los músicos, y podían ser músicos académicos o podían ser danzantes concheros. ¿Cuál fue la primera vez que entró a Bellas Artes? ¿O que escuchó un concierto? ¿Al Palacio? Sí. De adolescente yo era muy adicto a la Sinfónica Nacional cuando dirigía Eduardo Mata. Yo era un muchacho, un chamaco, ¿no? Y me encantaba oírlo ahí o oírlo. Después inventó hacer en Chapultepec en espacios abiertos, conciertos. Me gustaba mucho ir al Palacio. Bellas Artes en el corazón de la ciudad. Una ciudad ruidosa, llena de estruendos, de sonidos, de gritos, de voces, de motores. Eso forma una música. Eso forma una música. De hecho, ha habido una corriente que habla de estos sonidos de los diferentes espacios, ¿no? Y ha habido gentes como el maestro Rodolfo Sánchez Alvarado, que hizo un seguimiento por la ciudad, grabando a músicos callejeros. Alguien tendría que grabar las campanas de la Ciudad de México. Alguien tendría que grabarlas. Pero todas. Todas, sí. Porque además se responden unas a otras. Además, porque, bueno, se han hecho conciertos, ¿eh? Sí, eso lo Han venido algunos compositores que han trabajado el asunto de conciertos con campanas y se han hecho en la catedral y se han hecho en Cholula. Por cierto, hasta aquí se escuchan las campanas de la iglesia. Aquí se escuchan todas las campanas. ¿Cuál es la primera? Las del Niño Jesús y las de San Francisco. La casa está ubicada entre el barrio de San Francisco y el barrio del Niño Jesús. Es usted muy privilegiado. Sí. Empieza la mañana escuchando el sonido maravilloso de las campanas y así lo termina. Y además, aquí está toda la música en silencio.